Diego Iglesias, bienvenido a la charlita. Gracias. Muchas gracias, Lindo estar acá. muchas gracias por venir. Los medios, ¿cómo llegaste a los medios? ¿Qué te picó en la cabeza que dijiste, che, es por acá? Mira, tuve una charla de orientación vocacional, Ah, rarísimo, alguien que la hizo. alguien que hizo y que le fue bien. Además, Claro. en una charla de orientación vocacional, lo cual es toda una singularidad. En esa charla de orientación vocacional, en la cual estaba bastante perdido realmente, Y esto es 18 años. 18 años. Claro. Me acuerdo que la que brindaba la charla de orientación vocacional dijo, ustedes tienen que imaginarse el día de mañana de qué les gustaría trabajar toda la vida. Y yo ahí pensé, periodista. Claro. Y a partir de eso empecé a encaminar ese camino. ¿Cómo te vino? ¿No tenías pensado otras cosas? ¿Cómo llegaste ahí a esa palabra que es periodista? Porque me parece que empecé a pensar qué tipo de trabajo o de oficio me podía dar esto de conocer gente, de hacer distintas cosas, de viajar por el mundo. Se me cruzaron un par de esas ideas Claro. y a partir de eso dije, es periodismo. Porque en tu árbol genealógico no hay nada de medios. No, nadie en mi familia está vinculado con el periodismo. Claro, Nadie. primera vez. Y vos, hay una frase en el periodismo de hace muchos años que es, los periodistas a veces cuando nos cansamos decimos, che, ya está, me quiero ir a laburar a un banco. Me cansé, me voy a laburar a un banco, tranquilo, sueldito, ya está, Claro, me siento en una silla y ya fue. Y vos hiciste el camino contrario. claro, Estabas laburando en un banco y dijiste, me claro. voy a los medios. Porque yo para poder pagarme los estudios tenía que trabajar sí o sí. Claro. Y empecé a trabajar en un banco, en lo que se llamaba el Banco de Boston, que después fue el ICBC, y que yo trabajaba en el área administrativa. Cumplí un horario de 6 horas y media, 7 horas, no me acuerdo, 8 horas, no me acuerdo ahora exactamente, pero sí, hacía un horario y cursaba a la mañana, muchas veces cursaba en la UBA y a la tarde-noche cursaba en TEA. Claro, y En en el medio. el medio trabajaba. ¿Y cómo fue esa decisión de decir, che, dejo un sueldo, dejo un lugar, viste que el banco es como muy respetado en el mundo laboral? Claro, porque tiene un buen sindicato. Tiene un buen sindicato, un gran Tiene un buen sindicato, sindicato. buena representación, tiene los sueldos por lo menos más altos. Sí, sí. ¿Cómo hiciste para decir, che, ya está, Porque yo tenía muy en claro que quería trabajar de lo que estaba estudiando, que era periodismo. Y tenía la oportunidad porque yo había hecho una investigación periodística cuando estaba en segundo año de TEA junto con un compañero acerca de un suceso de la década del 70 bastante emblemático, que es el intento de copamiento al batallón de Montechingolo por parte del ERP, Ah, que los estaban esperando, les hicieron una emboscada porque tenían un infiltrado y entonces el ejército lo estaba esperando y los masacró. claro. Y hice esa investigación que la publicamos en Punto Doc, como Frilo. Y a partir de ahí quedé en contacto con la gente de Cuatro Cabezas y durante mucho tiempo les seguí insistiendo para que me tuvieran en cuenta cuando se abriera algún tipo de lugar. Y hasta que en un momento, un año y pico después, yo ya había terminado TEA, justo había terminado TEA, se abrió la posibilidad, me llamaron y me dijeron, che, ¿querés venir? Hay una posibilidad. Y me avisó porque yo no tenía celular, era Claro. el año 2003. Y entonces llamaban a mi casa, que yo vivía con mis abuelos, mi mamá y mis abuelos. Mi abuela me llamó al trabajo y el trabajo me dijo, che, llama a este número que te ofrecieron para ir a trabajar ahí. Entonces llamé y me dijeron, che, ¿vos podés venir hoy? Arrancar. Y le digo, sí, obvio. Entonces corté, fui, renuncié El mismo día. el mismo día. Sacado. Sí, sí, al mediodía, esto fue al mediodía, que era como un día laborable más. Me ofrecieron eso, ni pregunté cuánto iba a ganar, nada. Y fui, digamos, ahí, renuncié en el banco, me fui a mi casa, me saqué el traje y me fui a Cuatro Cabezas y ahí arranqué a trabajar ese mismo día en Cuatro Cabezas como asistente de producción. Claro. Y tipo, hacía un horario que era de 5 de la tarde a 2, 3 de la mañana, depende del día. Y de ahí saltás después, unos años después, a Caiga, ¿no? Que eran de la misma. Claro, porque yo de la misma productora que es Cuatro Cabezas fui asistente de producción de Punto Doc, productor de Punto Doc, después pasé a ser coordinador de una sección en Caiga que se llamaba Proteste Ya, que la hacía Daniel Malnati. Sí. Y a partir de eso empecé a hacer pruebas para ser cronista. Y entonces después quedé como cronista. Claro. Vos sabés que este año, no sé si se cumplen 30 años de la primera emisión de Caiga quien caiga. Claro, porque fue en el 95. Feliz cumpleaños para vos también. Claro, pero de hecho ahora Claro. debe ser, porque haber arrancado en abril del 95. Exactamente. Sí, Mirá. cumplen 30 años. ¿Qué recuerdo tenés de ese programa que fue emblemático, la verdad? Y bueno, vos fuiste parte también de eso. Y yo estuve, claro, estuve bastante, porque estuve desde el 2005 hasta el 2015, hasta el último programa de la historia de Caiga. Digamos, Claro. fue en septiembre
del 2000, perdón, septiembre del 2014. El último programa de la historia de Caiga fue septiembre del 2014. Así que estuve mucho tiempo ahí. Eso es lo que a vos digamos, es el despegue, ahí donde aparte ya apareces en campo. Claro, es la primera vez que hago algo en la pantalla. Ahí te animaste de una, te dijeron, che, tenés que hacer esto, vos ibas con el micrófono a Claro. la checa. Claro, exactamente. Ahí lo que tuve fue que yo quería, digamos, en un momento yo fui, era coordinador de producción de esta sección del Proteste Ya. Yo quería ser cronista porque quería empezar a hacer las preguntas yo. Claro. Y entonces lo hablé ahí en Cuatro Cabezas y empecé a hacer pruebas, y hasta que un día terminé quedando, digamos. Mientras era productor hacía pruebas. ¿Qué entrevista recuerdas de ese momento? ¿Qué te acordás de eso? ¿De toda la época de Caiga o De los 10 años de Caiga. ¿Qué te acordás que decís, che, esto? Bueno, primero, en general, la posibilidad de entrevistar presidentes. Claro. La posibilidad de tener contacto con presidentes como Néstor Kirchner, Cristina, Chávez, Lula, ¿no? Primero eso, que me parece que es como algo que es difícil de alcanzar, y poder entrevistar presidentes está buenísimo. ¿Hay posibilidad de hacer un Caiga que en Caiga? Hoy digo, ¿ves un mapa de medios o una Argentina preparada para un nuevo Caiga que en Caiga con ese formato? Creo que es un formato que siempre tiene la posibilidad de volver, pero la verdad es que me parece que hoy el vértigo a partir de la revolución tecnológica con el material que circula en redes sociales hace que no sé cuán efectivo sería el Caiga del día de hoy, digamos. En aquel momento era efectivo también porque, salvo los últimos 2 años, que lo hacíamos todos los días, Caiga históricamente fue un programa de una vez por semana, donde se cubrían algunos de los hechos, a nuestro criterio, más destacados de la actualidad, y nosotros los producíamos, los grabábamos, los editábamos, y después salían X días de una semana. Hoy no sé cuán efectivo sería eso, porque vos ya estás viendo todo el tiempo a partir del material que circula en internet y en las redes sociales. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es los medios hoy? ¿Cómo es este reordenamiento que tiene que ver mucho con las redes sociales también? Este de vuelta entre la televisión, las redes y demás. ¿Cómo es hoy el mundo del periodismo con respecto a eso? Bueno, primero me parece que la revolución tecnológica le dio la posibilidad, mirando el lado luminoso de la vida, a un montón de medios y de periodistas de poder hacer su espacio, su lugar, Claro. ¿no? Sin ir más lejos, El Destape es un medio que surge a partir también de la posibilidad que da la revolución tecnológica. Por otro lado, también creo que se conjugó una tormenta perfecta en los medios de comunicación masiva a partir de esta revolución tecnológica, pero también directamente vinculado con esto, que empieza a caer el negocio en sí, asociado a esto obviamente, Sí. y creo que eso transforma que con el correr del tiempo, en pocos años, se fue deteriorando mucho el trabajo periodístico, porque se fue precarizando cada vez más, porque dejó de ser el negocio que era y empezó a ser un lugar donde los periodistas están cada vez más precarizados, y eso me parece que indudablemente se traduce en lo que es el trabajo, digamos, Claro. ¿no? ¿Cómo fue ese quiebre donde un día para otro te dicen, che, Caiga, ya está? No, mirá, nosotros sabíamos que Caiga iba a terminar en algún momento, veíamos que iba llegando la etapa final, y además también ya empezaban a surgir inquietudes de hacer otra cosa. Pero que yo, como te decía recién, estuve del 2005 al 2014 en Caiga. En paralelo yo también hacía La Liga, que era otro programa de Cuatro Cabezas, que era un programa más periodístico. Caiga era un programa periodístico, pero que tenía el entretenimiento por delante. Claro. La Liga era un programa más periodístico en términos estándar, en términos clásicos. Yo hacía los dos. Y empezábamos a ver que iba a terminar. Y ¿Por qué empezaste a ver que Caiga se caía? porque empecé a sentir que se empezaba a agotar, ¿no? Y que se estaba cumpliendo un ciclo. Era un programa que ya tenía 20 años al aire. Ahora se cumplen 30. En ese momento iba a tener 20 de corrido, tan solo con una interrupción de 2 años durante el gobierno de la Alianza, pero después estuvo siempre de corrido, y empecé a sentir que eso iba a pasar. Entonces yo igual siempre me fui preparando, y en paralelo hacía radio, por ejemplo, o trataba de hacer alguna otra cosa para ir también preparando el escenario, y también porque siempre fui inquieto y siempre fui
siempre tuve ganas de hacer más de una cosa, digamos. Bien, y hablamos recién de presidentes. ¿Qué características veías? Digo, ¿cuál era el más fácil de entrevistar, el más jodido? Digo, ¿cómo es agarrar el micrófono? Hablar con Cristina, por Claro. A ver, digamos, creo que Néstor era fácil y difícil a la vez. ¿Por qué? Porque era difícil en el sentido de que él nunca terminaba respondiendo lo que vos le preguntabas. Claro. Era fácil porque él se prestaba al juego y se divertía, pero bueno, creo que también él encontró la mano de entrada, no respondiendo las preguntas que le incomodaban, sino haciéndose el pavo o jugando o respondiendo con burla o respondiendo con un chiste. Entonces me parece que él entendió bien esa dinámica en modo defensivo para no tener que responder lo que no quería responder y se prestaba al juego. Entonces era bastante entretenido hacerlo. ¿Y con Cristina? Cristina siempre tuvo buena relación con nosotros en Caiga también. Y era divertido, digamos, se divertía también. Eh, Creo que el juego principal de Caiga también estaba en esa época con los presidentes argentinos en cómo sortear la seguridad para llegar hasta el presidente. Claro, estuviste en un par de investigaciones. Yo recién veí un video hace un rato. Vos contabas que te metiste a hacer una investigación a un banco, ¿era? A un banco que tuviste que comprar acciones, ¿no? Claro, eso fue cuando un grupo español era Sí. accionista de YPF, Repsol. Repsol, exactamente. Y en el momento en el cual se conocía que Repsol había llevado una pésima gestión en el manejo de YPF y ya se estaba al borde de la estatización. Claro. Y entonces lo que hicimos fue comprar una acción cada uno el productor que era Nicolás Goodman y un camarógrafo, compramos una acción cada uno para poder ir a la asamblea accionista de Repsol en España, en Madrid. Y ahí poder decirles lo que pensábamos de lo que había sido la gestión de Repsol con YPF. ¿Esto había sido con Caiga? Esto con Caiga, sí. ¿Y pudiste entrar? Entramos, fuimos a la sede central de Repsol en Madrid, ingresamos, pero nos detuvieron en el hall y estuvimos ahí igual, digamos, haciendo Claro, un poco de circo. el Ponele. show. Sí. ¿Tuviste miedo alguna vez de este tipo de cosas que hacías en Caiga? ¿Tuviste algún lío alguna vez? ¿Alguna amenaza? Bueno, Caiga en un momento era heavy, me acuerdo que se iba a las intendencias, sí, también. algunas veces se ponía picante en algunos actos partidarios, en algunos municipios se podía poner picante de que te apretaban o de que tenías que irte o de que se complicaba. Pero después me parece que lo más complicado que me tocó fue las coberturas de guerra que hice en Caiga. Claro. Después hice una para C5N también, pero en Caiga creo que ¿En guerras dónde estuviste? estuve en Palestina e Israel, el conflicto palestino-israelí. Estuve en Franja de Gaza, estuve en Cisjordania, estuve en Israel. Eso fue en el 2012 y en el 2014. Fuerte. Sí, totalmente. ¿Tuviste miedo? Digo? Sí, ahí tenés mucho miedo, sí, ahí tenés mucho miedo porque realmente... ¿Miedo? ¿Qué tipo de miedo? ¿Miedo de che? no, miedo de morirte. Miedo de morirte. Sí, literal. Miedo real de morirte porque estás en Franja de Gaza. Nosotros la segunda vez que fuimos a Franja de Gaza había un acuerdo entre las autoridades israelíes y Hamas en el 2014 para hacer como un salvoconducto para que entraran y salieran periodistas. Pero hubo un momento en el que se pudrió todo y se cerró eso. Entonces nosotros quedamos encerrados adentro de la Franja de Gaza y no podíamos salir hasta que no se restableciera el vínculo entre Israel y Hamas para que podamos salir. No se pudo hacer, no se podía hacer, entonces quedamos encerrados ahí y en un momento... ¿Cuántas horas? No, días. Días. Como 4 o 5 días estuvimos, sí. ¿Y ahí pensaste en serio? Decís, Y ahí pensás que te puedes morir, porque además llega un momento en el cual los bombardeos están muy cerca tuyo, los escuchas muy cerca, los ves muy cerca y bueno, no hay garantía de nada. No hay ninguna garantía de nada. ¿Y tenés comida? Digo, Sí, eso no tuvimos ningún problema, digamos. pero tenés la sensación esta de no sé si al otro día. Sí, Sí. por el momento, sí, sí. Feo. Sí, re. Digo, angustiante. Como experiencia periodística, es una experiencia periodística extraordinaria, es dramático lo que sucede ahí, para la gente que vive ahí, es terrible, y en el momento sí tenés mucho miedo, porque una cosa es contarla en retrospectiva y otra cosa es cuando la estás viviendo en el momento. Claro, terrible. ¿Vos viviste el periodismo casi antes de la grieta
si querés le podemos poner otro nombre, Sí, durante la grieta y ahora. sí, ¿Cómo fue esa transición? Donde son otros medios, digo, me parece que es otra forma de hacer periodismo, hoy es muy difícil escapar de eso, sí. pero antes era otra cosa. ¿Cómo viviste vos todo ese proceso, digamos, todo? Lo vi con intensidad y me pareció, en términos generales, un proceso que tenía aspectos positivos también, en el sentido de transparentar ciertas posiciones, ciertas miradas. Eso me parecía que era algo que estaba bien. Por otro lado, a su vez, creo que hubo algunas cuestiones que se deterioraron mucho, ¿no? Me parece que las audiencias se empezaron a volver muy radicalizadas y los medios y los periodistas muy dependientes del humor de esas audiencias. Entonces, creo que empezó a darse un fenómeno que sigue, por supuesto, hasta el día de hoy, en el cual pasa mucho que un periodista que está en determinado medio, que suele tener determinada mirada, si se corre un poquito de esa mirada, como su audiencia está muy radicalizada, rápidamente le hacen sentir Claro. que se corrió. ¿Está bien? Y creo que eso tiene que ver mucho con que es un fenómeno de carácter mundial, no es exclusivamente argentino, sino de carácter mundial, donde las audiencias quieren, en términos generales, no todas, por supuesto, está claro que no todas, pero esto es una generalización, quieren ratificar lo que ya pensaban de antemano, lo cual es un problema Claro. para muchas cuestiones, desde, si querés, partiendo para el debate público, para también el espíritu crítico y en última instancia, si querés, hasta incluso para la democracia. Claro. ¿No? ¿Y cómo le escapás vos a eso a la hora de encarar un programa y demás? Digo, es verdad que es un desafío de todos los medios hoy. ¿Cuál es tu herramienta para no depender mucho? Mirás mucho, no sé, de YouTube en el momento, porque haces algunos programas que salen por Sí, YouTube, y está el chat siempre ahí presente, sí, incendiado. sí. ¿Cómo haces? ¿Mirás mucho? ¿No le das bola? No, a ver, traté siempre de hacer lo que quería, estar en lugares que quería estar y tener la posibilidad de decir lo que tenía ganas de decir, lo cual es bastante excepcional, es bastante singular, pero hasta ahora me ha acompañado una conjunción, si querés, de búsqueda y fortuna que me han permitido poder cumplir eso. La verdad que digo lo que pienso, lo digo de manera firme y también estoy dispuesto a bancarme que me puteen. Bien, no estoy preocupado por si me putean o si no me putean, digamos. ¿Cómo te llevas con los trolls? No. Te trolean, ¿eh? Te veo y te Sí, sí, trolean, te sí. trolean bastante. Sí, y no me afecta. No te afecta. No No por, mirás. no, no, Sí, mirás. no, No. es que yo depende de la plataforma, porque cada plataforma tiene su narrativa, ¿viste? No interponele. Claro. En las Twitter es la más heavy. Y yo en X busco un poco eso. Voy Claro. y provoco un poco para hacer enojar o para que se molesten los trolls. Entonces, Se molestan. sí, y no me preocupa porque lo hago para eso. ¿Te puteó el También. presidente alguna vez? No recuerdo si Milei Sí, hizo algo que te haya bardeado. Creo que sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Una vez le hice una nota a Carolina Píparo y a él no le gustó, entonces se armó una respuesta como de 5 párrafos enojado por eso. Con vos. Conmigo. El otro día retuiteó un par de críticas, no me acuerdo de quién eran, pero retuiteó un par de críticas. A mí, sí. ¿Cómo te pega eso? Te levantás un día o no sé, estás en el laburo y te empiezan a llegar mensajes y che, te estás puteando el presidente. No me afecta nada. No te importa. Cero. No, ¿Hablás con Milei? no, así hablaba, pero no hablo ahora. ¿Hablabas antes de ser presidente? Antes de ser presidente, sí. Mensajes, pero Sí, sí, pero ahora no. Nunca. sí, No o hablo. sea, siempre buena onda, pero no. Sí, sí. ¿Te bloqueó? No me bloqueó. Viste que Milei bloqueó a muchos. Sí, No por quien sea, si no se puso a bloquear, sí, sí. obviamente se caía en esa también, Sí, me sí. bloqueó. No, No te no, bloqueó, no me bloqueó. pero no le mandó mensaje. No le mando. Porque es una buena fuente. Pues, No. aparte me parece que Sí, no, en ese momento le mandé un par, no me contestó más, no le mandé más. está No, bien. Pero con los trolls, digamos, no me preocupa. te entra, no te No. buscas, che, Diego Iglesias, sabes que están. No, Ni algunos que se buscan. no, sí, pero no me preocupa nada. Sabes Nada. que- Sí creo que una cosa es mi lugar, que es un lugar de bastante privilegio, por los lugares que ocupo, por la visibilidad que tengo, y otra cosa es a otro tipo de laburantes
que capaz no tienen la visibilidad o la espalda que puedo tener yo por recorrido más presente y sí los puede afectar de otra manera. Y Claro. por eso creo que es algo que no debería pasar, digamos. Que no me afecte a mí no es que yo crea que es algo que me parece bien, de hecho me parece que está muy mal y de hecho me parece que no debería pasar y que además me parece bastante hipócrita por parte de no solo de periodistas, sino de sectores políticos como el PRO, por ejemplo, que se llenaron la boca durante mucho tiempo hablando acerca de lo que les parecía que hacía Cristina Fernández de Kirchner vinculado con supuesta violencia discursiva, y cuando Milei lo hace se callan la boca y no dicen absolutamente nada, siendo que Milei, sin lugar a dudas, es el presidente más violento de la vuelta a la democracia y el que más atacó a los periodistas y a los medios de comunicación, y sin embargo lo dejan pasar. Eso me parece un acto de mucha hipocresía. Tal cual. ¿Cómo manejás el pluriempleo? Te veo en todos lados. Lo manejo bien, creo que lo manejo bien porque soy organizado, Hay que organizarse. hay que organizarse y Vamos a porque... pasar el chivo. Estás en Radio con Vos. Corta. Y en Infobae. Y en Infobae. En Infobae. El Infobae es nuevo, sí. Sí. Creo que me organizo bien, le dedico mucho, me gusta mucho. O sea, si querés, arrancamos por ahí. Me gusta mucho lo que hago. Claro. Me gusta mucho dedicarle mucho tiempo a eso. Eso me parece que es la base fundamental. Y después hago cosas que me gustan. Claro. Y en donde estoy siempre son productos, salvo en Infobae, que es un producto al que me convocaron y que me gusta, siempre los productos en los que estoy son productos que yo propongo. Bien. Son productos bastante personales, tipo, me pasó en radio, en tele o lo de corta. Siempre son cosas que hago que me gustan. Entonces me parece que esa conjunción permite que lo lleve bien y que, bueno, me hace llevarlo bien, digamos, ¿no? Es algo, te diría, medio contramarcha de lo que pasa hoy, porque la verdad que el periodismo es un trabajo muy precarizado. La mayoría de nuestros colegas están en situación muy complicada, realmente muy complicada, y cada vez peor, digamos, encima. Y en mi caso es un privilegio de que yo elijo tener esos trabajos. ¿Entendés? Es una situación bueno, muy privilegiada. Que no es que necesito imperiosamente tener esos trabajos porque si no, no llego a fin de mes, sino que me gusta hacerlos y es parte también de poder llevar adelante cosas que se me ocurrieron y las puedo plasmar en un lugar, digamos. Bien. ¿Qué le dirías al pibito de 18 años que atendía el teléfono y la madre le está diciendo, che, me estás llamando de acá y dijo, me ve la mierda? ¿Qué le decís a ese pibe? Le digo que perfecto lo que hizo. Está muy bien. Que está bien. Sí, recontra. Escuchame. Que no se equivocó, que menos mal que tomó esa decisión. Que menos mal que se precipitó. Acertó. Sí, ¿No se arrepiente de nada ese pibito? de eso seguro que no. No. No, no. De eso seguro que no. De haber pegado ese salto cualitativo, de haber decidido dejar esto para ingresar en el mundo de los medios, no, está ¿Hay perfecto. algo en tu carrera que digas, che, acá no, esta me equivoqué, acá le pifié? Estoy pensando, a ver. Mirá, en pequeñas cosas que haya pifiado, segurísimo, porque es un oficio diario el nuestro. Nos equivocamos todos los días. Y estoy, o sea, imagínate la cantidad de veces que me equivoqué, muchísimas, no te puedo precisar ahora, pero de grandes equivocaciones no, o sea, tipo de haber hecho algo que no quería hacer, no. Como que, o sea, nunca me traicioné, ¿entendés? Nunca jamás hice algo que no quería hacer. Tuve también la suerte hasta hoy de no tener que necesitar hacer algo que no quería hacer. Claro. ¿Está bien? ¿Cuál? De querer estar en un lugar que no quería estar o en un trabajo que no quería estar. No me pasó todavía. Me puede pasar el día de mañana. Hasta ahora no me pasó. Entonces, de lo importante, de lo importante que es, nunca me traicioné y nunca estuve en un lugar donde no quería estar y nunca dije algo que yo no quería decir. Bien. Nunca. ¿Entendés? Claro. Sí, después lo que decía, me puedo haber equivocado. No me equivoqué infinidad de veces. Con cosas que pensaba, con cosas que estaba seguro y las dije y después no eran tan así. Sí, pasa, pero por el vértigo diario. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Muy bien. Inteligencia artificial, ¿usaste esas cosas ya, ChatGPT? Sí, ¿Usás? sí, digamos, inteligencia artificial empecé a usar hace poco, ChatGPT, y también, se me fue ahora, la de Google, Gemini.
también la empecé a usar. La tenés que usar bastante porque la tenés que entrenar. Estás en esa, entrenándola. Todavía no, porque no llegué al punto de hacerlo todos los días. La tenés que hablar. La tenés que ir orientando hacia el universo de cosas que te interesan y más o menos que la inteligencia artificial te empiece a entender a vos qué es lo que te interesa, cómo pensás. Así puedes tener un diálogo con la inteligencia artificial. Y hablas con inteligencia artificial. Sí, pero todavía no como me gustaría porque le tengo que dedicar más tiempo y tiene que ser mucho más fluido. ¿Te da miedo para mañana de todo esto? Sí, me preocupa, más que me da miedo, pero me preocupa en general, no solo por mi situación personal, te diría que no tanto eso, sino me preocupa en general la incidencia que tenga la inteligencia artificial en el mundo y sobre todo en el mundo laboral si no hay regulaciones supranacionales, digamos. Si no hay un acuerdo supranacional para regular la inteligencia artificial, creo que estamos entrando en una dimensión preocupante y peligrosa, claro, que es un debate que se da en todo el mundo y que de hecho muchos empresarios, políticos y científicos han dicho, che, esto tenemos que hacer algo y tenemos que regular, no puede quedar librado al azar el manejo de la inteligencia artificial. Tal cual. ¿Te gusta jugar? Sí, No hablo de apostar o timbiar, eso no sé, pero digo jugar, no sé, al uno, al truco. sí, sí, Me sí, gusta sí. jugar. Me Vamos a gusta. jugar. Dale, lo que quieras. Sobres acá arriba. Vamos a mostrar al público sobres azules, que esto es verdad. 3 sobres de verdad, vamos a abrir todos, ¿eh? Bien, Y 3 sobres rojos de consecuencia. perfecto. Bueno, acá tenés cartas del 1, seguramente las conocés. Sí, Van a servirte para algo. sí. Estas dos, roja y azul, es para saltear. Decir, che, esta consecuencia no, dame una verdad. Ok, Y lo mismo para la otra, esta no la salteo, vamos a consecuencia. Esta verdad no la quiero decir, y esta es para todo. ok. Decís, esta no la mirá, no la quiero contestar, no la pienso contestar. Ok, pará, entonces esta es, repetime esta. Esta es para saltear, para ir de una acá. Decir, bueno, esta no, Paula, anulamos. Si yo te muestro esta, vamos a la roja. Exactamente. Y si te muestro esta, vamos al azul. Exacto. Y si te muestro esta, ninguna de las dos. Una de las dos. Dale. Pero hay que abrir los 6 sobres. Con este puedes anular alguno. Dale, ¿Está bien? listo. Elegí verdad o consecuencia. ¿Verdad? Verdad. Bueno, vamos a tener que elegir un sobre y yo te leo. Dale. Esto de todo se hace cargo de la productora, yo no tengo nada. Me parece muy bien, como corresponde. Bueno, a ver, Diego Iglesias, Diga. en la charlita. A ver. Ah, mira qué lindo esto. ¿Es verdad que tu sueño es entrevistar al Papa? Sí, es Tu cierto. mayor anhelo. Bueno, hoy por hoy sí. A este Papa, no a cualquier Papa. A este Papa. Al Papa a Papa Francisco, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me parece un actor político extremadamente relevante. Me parece de los últimos tiempos uno de los 4 o 5 jugadores más importantes a nivel político mundial. No hay muchos tipos más influyentes y poderosos que él. Hay, por supuesto, ¿no? Tenés a Donald Trump, tenés a algunos empresarios, pero después no hay tantos. Xi Jinping, Claro. ¿no? Obviamente. Después no hay tantos tipos tan influyentes como él. Y además, la singularidad de que es argentino, ¿no? Encima, igual esto te lo agrego yo, y de los que se fueron, que ya no están acá en la Tierra, ¿quién te hubiese gustado entrevistar que no entrevistaste? Personaje, Sí, Carlos Menem, claro, no llegaste. no llegué. Eso era el delantero Caigan. Sí, la Teo Caiga, Eso el anterior. Bueno, Juan Domingo Perón, por supuesto, me hubiese interesado. Y uno volvés a ver. Fidel Castro, Y Fidel Castro. me hubiese interesado. Kennedy, Claro. ¿no? Infinidad. Seguimos jugando. Dale. ¿Verdad o consecuencia? Consecuencia. Se me cayó, mira. Consecuencia, vamos. 3 rojos, ¿eh? Dale. Elegiste uno. Ahí estamos. Bueno, a ver, consecuencia, ¿eh? Diga. Ah, mira, bien. De todas las personas con las que trabajaste, que son muchas, tenés que armar tu equipo ideal. Tenés que elegir un productor, un columnista y un co-conductor para tu programa Estella. Y encima tenés que justificar, ¿eh? Ok. Pensá, vamos por el primero. El Un primero- productor. El primero es un productor. Te van a enojar todos. Julián Marini. Julián Marini. Sí. Produ- Julián Marini es un productor con el que estuve 8 años trabajando en radio, en los distintos programas de radio, en Blue, en Metro y ahora en Radio Con Vos. Y ahora ella está conmigo al aire, en Radio Con Vos. Claro. Pero es un... La verdad que laburé con muy buenos productores, porque es un lugar al que le doy mucha importancia. Siempre que armo un equipo, lo armo de ahí para el aire, digamos. Primero Claro. arranco por atrás, después para adelante. Pero Julián Marini es buenísimo. Bien, un columnista.
Varios, te diría, pero Nico Fiorentino, en política. Mira, otra hinchada de River. Sí, otro gallina. Otra gallina. Nico Fiorentino, entonces, Sí. como columnista. Sí, porque creo que tiene muchas cosas, Nico. Es muy inteligente, tiene una cosa de barrio y de picardía muy buena para el aire y es un gran periodista de política. Tal cual. Y un co-conductor para tu programa estrella. A ver, Un co-conductor para el programa Estrella. alguien ahí que te haga la gamba, uno y uno. Luli Trujillo, pero porque trabajé con ella, hicimos varias cosas juntos y nos divertimos mucho y la pasamos muy bien y funcionó muy bien esa dupla. Muy bien. Sí. Seguimos, Luli Trujillo. Sí, Perfecto. sí, Huracán, mirá. Y Chabracán. ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad? Bien, uno y uno. A ver, nos quedan dos. Dale. Ahí estamos. Bueno, a ver, verdad. ¿Es verdad que en terapia hablas de lo obsesivo que sos? ¿Es difícil trabajar con vos? Yo no tengo nada que ver con esto, ¿es bien? Sí, en terapia claramente hablo de lo ¿Cuánto haces obsesivo, terapia? como 20 años. Ah, Un montón. ¿psicóloga o psicólogo? Psicóloga, Siempre el mismo. como corresponde. Siempre la misma. No, cambié en un momento, pero hace mucho tiempo que es ella, sí. Dijiste como corresponde, o sea, es mejor hacer terapia con una mujer o un hombre. Depende de la personalidad de cada uno. En mi caso, sí. Sí. Me funcionó mejor. Con una terapeuta mujer. Sí, que con varón. Me funcionó mejor. Estás llamando Freud ahí. Sí. Sí, totalmente, sí. No, bien, la verdad que me parece que es una buena herramienta la terapia, me sirve, y ahí obviamente hablas de las obsesiones. Creo, no creo que sea difícil trabajar conmigo. Lo que es que si trabajas conmigo sabes que hay que cumplir objetivos, hay que hacer cosas, hay que dar lo mejor, eso sí. Pero difícil no, porque difícil es, yo qué sé, Gerardo Sofovich. Trabajar con Gerardo Sofovich era difícil. Qué fama. ¿Entendés? Ese tipo de gente. No laburaste con Sofovich, no. No laburé con Sofovich. Tiene una fama tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, no es difícil entonces trabajar con Diego Iglesias. Sí. Seguimos. Pará, dicho por Diego Iglesias. Dicho por Diego Iglesias. Lo cual no es garantía de nada. Ahora vendrán otros. Claro, no es garantía absolutamente de nada eso. ¿Verdad o consecuencia? Consecuencia. Bueno, vamos. Sí, no usó ninguna carta todavía. Bien. No, Bien, todavía no. A ver. Bueno, tenés que contar un fracaso periodístico. Un poco ya hablamos de esto. Todos cuentan cosas lindas, pero a todos nos rechazaron alguna vez. ¿Cuándo te rechazaron? Fracaso periodístico. ¿Y cuándo te rechazaron? Estoy pensando, ¿eh? No se me ocurre ahora. ¿Un rechazo cómo? ¿En qué sentido? Sí, que a lo mejor llamaste y dijiste, che, Navarro, quiero hacer un programa con vos. Ok. Estoy pensando. No me acuerdo ahora. Bueno, vos Sí. dijiste mucho que hiciste proyectos que Sí, ahí a lo mejor no hay rechazo. Che, tengo este proyecto. sí. Y lo has hecho siempre. Sí, estoy pensando en qué momento me lo rechazaron y después lo hice en otro lugar, pero no me estoy acordando ahora, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora. ¿Flachi? ¿Alguna referencia? ¿Te acuerdas algo o no? No hay rechazos. No, sí, Sí, hay, pero no recordamos. no me acuerdo ahora, no me acuerdo. No me acuerdo ahora. Dejémosla Sí, y. la dejamos pendiente. Pero no por no contestarla, sino hasta que Queda aparezca. pendiente por responder. ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad? Verdad, vamos con verdad. A ver. ¿Es verdad que Pergolini te dijo, si me traicionás, te mato? Sí. Contanos por qué. Porque. Pero para esto es cierto, Pergolini te dijo, si me traicionás, Sí, me dijo al oído. ¿en dónde? En un pasillo de 4 cabezas. Ah, no había cámaras, nada. No. Se filtró, alguien lo sabe. No, yo lo conté alguna vez. Ya sé por qué Pero fue. no fue un chiste. Sí, fue un chiste. ¿Seguro? Fue un chiste a lo Mario, pero fue un chiste. Ya sé. Yo había hecho varias pruebas para CQC, mientras era productor. Sí. Y a Mario no le habían gustado. Entonces yo le digo a Gebel, que era el socio de Mario, le digo, che, ¿lo puedo hablar con Mario? Y me dijo, andá y hablalo vos. Me dice, porque él como que no quiere que. Él vio las cosas de ti y no quiere que seas cronista, quiere que sigas en producción. Entonces digo, bueno, ¿me dejas hablar con él? Sí. Entonces pido una reunión con Mario, voy a hablar con Mario y arranco y le digo, che, Mario, le digo, me dijeron que no te está cerrando del todo lo que estoy haciendo. Me dijo, no me está cerrando, no me gusta. Y le digo, bueno, ok. Y me dice, mirá, vos, me dice, para hacer las mismas boludeces que ya venimos haciendo, ya está, me dice.
¿por qué no haces algo más que tenga que ver con vos, más periodístico? Si vos sos más periodista, ¿podés hacer algo más periodístico? Le digo, ok. Me dice, bueno, te queda una sola bala, usala. Me dice. Entonces ahí salí y pensé en hacer una nota que era sobre el caso de Kanska, que era un caso Sí. que era de corrupción. Facturas truchas, el medio del kirchnerismo. Sí, Sí. en 2004, 2005, no me acuerdo bien por ahí. Pero después creo que la justicia finalmente determinó que no había habido corrupción, pero mucho tiempo después. Pero en ese momento estaba muy en foco eso. Y entonces salí a hacer una pregunta a todos funcionarios de ese momento, ¿qué era el caso Skanska? Solamente eso les preguntaba. Y todos me respondían algo distinto, porque ninguno estaba del todo cómodo. Entonces hice esa nota, la editamos, y ahí a Mario le gustó. Entonces me llamaron para decirme, che, quedaste como cronista de CQC, arrancás ahora. Y el otro día fui a Cuatro Cabezas, me lo cruzo a Mario, se ríe, me dice vení, me abraza, y ahí es donde me dice, bienvenido a la familia, si me traicionas te mato. Ese fue ¿Cómo fue tu relación con Pergolini a lo largo de los años? muy buena. Siempre fue muy buena. Sí, conmigo siempre tuvo buenos gestos y siempre me apoyó y me acompañó, digamos, en el juego ese que era también estar en Caiga. Siempre tuvo, ¿Todavía hablas con él? de vez en cuando, hace poco me lo crucé, en el banco me lo crucé. Ah. Mirá, en el banco. Que todos los Cuatro Cabezas tenemos el mismo banco porque estábamos todos ahí, entonces quedábamos todos ahí. Y buena onda, sí, me puse a charlar de inteligencia artificial. A Mario le interesan mucho los temas tecnológicos y estuve charlando de eso Claro. con él. ¿Volverías a hacer algo con él? Sí, sin problema. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. O sea, lo respetás, digamos. Lo Sí, respetás. sí, mucho lo respeto profesionalmente. Me parece que es un tipo que hizo cosas interesantes, que sigue haciendo cosas interesantes. Me parece que el fenómeno Vorterix ahora y cómo él vio que tenía que asociarse con una nueva generación, con Luquita Rodríguez a la cabeza, me parece que es un gesto de inteligencia y que me parece que está bien lo que están haciendo en Vorterix. Yo no consumo mucho de los productos de Vorterix porque siento que no son para mí, pero sí reconozco que me parece que es algo que está bien hecho, que tiene un norte y que además me parece que cada vez lo afianza más. Bien. Último sobre. Dale. Lo agarro yo porque Obvio, no queda otra. consecuencias esto. Dale. A ver. Qué lío. Vamos a contactos frecuentes de WhatsApp. Sí. Son 3. ¿Cuáles son? Para verlos, dice nuestra productora, tenés que ir a iniciar un nuevo chat y te aparece. Como corresponde, primero mi novia, Noelia, la china, le mando un beso a la china. Back, que es el grupo de la radio, del programa de radio, Vamos a calmarnos, Back, vamos a calmarnos. Y el tercero es Andrés López, que es el productor ejecutivo del programa de Infobae. Todo laburo. Fíjate cómo Laburo y novia. y en parte, fíjate, novia, radio, Infobae. Tus Y prioridades. el corta no aparece acá porque como corta es una vez por semana, hablamos menos. Ah, claro. ¿No? Está más La radio también es una vez por semana, pero es mucho laburo, arrancamos. De hecho, hoy hablamos para la reunión de mañana. Tengo una reunión mañana para el programa del sábado. Bien. Diego Iglesias, la verdad, muchísimas gracias por haber venido a la charlita. Un gusto. Un placer. Acá. Muchas Por favor, gracias por invitarme. Un placer. gracias. Gracias.